Estamos hablando sobre la elección en México, que es el 1 de julio. Alfredo, ¿cuál es el tema? ¿Cuáles son los principales elementos de esta elección? O sea, yo creo que al final los resultados van a ser mucho más, más cercanos, ¿no? O sea, se va a reducir la ventaja el día de la elección. Una cosa que voy a estar viendo como reportero y muchos colegas es el voto estratégico de los ¿Qué es mexicanos. eso, el voto Voto estratégico? estratégico es los mexicanos que aún no deciden o quizás ya han decidido que quieren un cambio, pero que hasta el día de la elección van a decidir por quién se deciden. Si es por López Obrador o quizás si ven que hay alguien que lleva vuelo, en este caso, digamos, Anaya, Mid, lo ve muy difícil. Pero yo creo que al final los resultados van a ser mucho más cerrados. Más allá de los números y de las Claro. campañas. A mí lo que me interesó fue ir al centro, al Bajío. Porque si hay una región que según es más próspera, más clase media, es el Bajío. Y me interesó ir a ver, levantar opiniones, hacer sondeo para ver más que todo qué opinaban de López Obrador, qué opinaban de qué son los temas más importantes para ellos. Seguridad, la corrupción, son los gran temas. Y me sorprendió el número de personas que me decían, pues no necesariamente quiero sacar X partido del Estado, pero a nivel nacional queremos un cambio. Eh, no sentí, no escuché mucho entusiasmo por un candidato Anaya, un candidato Mid. López Obrador, me sorprendió el número de personas que me decían, creo que vamos a votar por él, creo que vamos a votar por él. Entonces eso indica de que digo, sí, López Obrador empezó su campaña en el norte, el sur se asume, lo tiene, está con él. Entonces digo, el centro es muy clave. El centro, el norte de México es muy clave. ¿Cómo escribes a López Obrador como candidato? Bueno, se describe como, le dicen populista, más de la izquierda, pero también hay que recordar que López Obrador está en la política por 30 más años, ¿no? Muchísimos años. Fue el alcalde de la Ciudad de México. O sea, tiene experiencia, no es alguien que no es conocido. Como digo, el tercera la vencida es la tercera vez que se lanza para la presidencia. Entonces, digo, tiene experiencia. Platícanos un poquito del rol que crees que jueguen los votantes en Estados Unidos. Mucha gente de México empezó a recibir sus boletas y ya las está enviando o ya votó. ¿Eso va a ser determinante para la elección en México? Bueno, si es una elección súper cerrada, que lo dudo, puede jugar un papel muy importante. Lo importante es que más y más mexicanos en el extranjero están participando. Okay. Y una encuesta que salió en California, de universidades en California, entre ellas UC, San Diego y otras muy cercanas, indican que los mexicanos extranjeros prefieren a López Obrador, o sea, que también quieren un cambio en México. El tema que estás tú observando es la necesidad de cambio. Es lo que, bueno, según las encuestas, es lo que la gente quiere, ¿no? Queremos un cambio, queremos alguien más ya, más de 70 años con el PRI, con el PAN, 12 años. La situación en México va de mal a peor, especialmente en la cuestión de seguridad. El año pasado fue el año más difícil, más violento para México. Este año empezamos con números 20% aún peor que el año pasado. Ahora parece ser que la violencia viene siendo la violencia, la inseguridad. Sí, en seguridad, o sea, violencia sí, pero también hay muchísima inseguridad como secuestro, extorsiones, familias de la clase media que antes veían lugares como Nuevo Laredo y Ciudad Juárez y decían, pobres de ellos, ¿no? Pobrecitos, y ahora ellos son los que lo están sufriendo. Y eso cambia la dinámica en la elección. ¿Por qué nos debe interesar la elección de México aquí en Texas y en Estados Unidos? ¿Cuál será el impacto? Pues yo creo que hay un creciente número de estados en Estados Unidos que están mucho más integrados con la economía mexicana, pero no hay otro estado más integrado que tiene más intercambio entre un estado, un país como Texas, como México.
más de 500,000 millones de dólares está en juego. Hemos visto un crecimiento de números de compañías mexicanas en el norte de Texas. Los lazos familiares, los lazos económicos están aquí. O sea, compartimos una frontera de 1,000 de las 2,000 millas que hay entre México y Estados Unidos. Entonces hay muchísimo en juego. Hay mucha gente, muchos inversionistas en Texas que le han apostado a las nuevas reformas en México. Por ejemplo, compañías locales de aquí del norte de Texas como ExxonMobil, como AT&T, American Airlines que vuela para México, también Southwest Airlines y muchas otras. ¿Estarían nerviosas esas compañías sobre el resultado de la elección? Si les pregunto como reporteros, no me van a decir si están nerviosos o no, pero lo hemos visto en cómo mucha gente no ha invertido como se esperaba, ¿no? O sea, están como esperando a ver qué pasa después del 1 de julio. Cuéntame qué tanto ha sido la figura de Donald Trump y sus políticas en la Casa Blanca un factor en la elección de México. ¿Es parte de la campaña? Sí, si lo vemos en las encuestas y si hablamos con votantes, México tiene tantos problemas domésticos de que muchos te van a decir, no ha jugado un papel, ¿no? La campaña lo de Trump no ha sido un factor en la campaña. Pero yo creo que la ausencia de Estados Unidos, la ausencia de, o la retórica de que NAFTA ha sido el peor pacto, ¿no? entre los tres países, México, Canadá, Estados Unidos. Yo creo que cosas así juegan un papel. De que no hay alguien en Washington que está defendiendo el modelo económico de Estados Unidos. O sea, es un modelo que México ha seguido por ya casi 30 años. Yo creo que muchos mexicanos se cuestionan, bueno, yo creo que López Obrador tiene razón, tenemos que empezar a ser mucho más independientes o depender más de nosotros y no tanto de Estados Unidos, no tanto de un vecino que un día te quiere y otro día te rechaza. ¿Qué más podemos esperar los lectores de Dallas Morning News y de Al Día en español? Pues hay dos factores muy importantes. Pues queríamos ver el sentimiento de mexicanos en cuestión del muro, ¿no? La opinión que ellos tienen sobre un muro, un posible muro entre Estados Unidos y México. Y el otro factor es el número de personas que aún hoy día piensan en migrar a Estados Unidos. En esta ocasión les preguntamos muy claramente, legalmente quisieran emigrar a Estados Unidos, y creo que el resultado nos sorprendió, comparado con otras encuestas que hemos hecho en el pasado, donde esta vez solamente la mitad de los encuestados dijeron sí, o sea, me interesa ir a Estados Unidos, cruzar legalmente, que indica lo que siempre hemos visto por muchos años, ¿no? Una necesidad de un círculo migratorio, donde la gente pueda venir a Estados Unidos, trabajar algunos meses y regresar a México, programas temporales, que es un factor en Estados Unidos muy importante, porque ya estamos viendo la escasez de trabajadores, no solamente en Texas, pero en muchos estados. Entonces uno se pregunta, ¿ha llegado el día en que el norteamericano extraña al mexicano?